La luna sin duda afecta a nuestras vidas. Desde lo vemos en la agronomía, cultivando plantas, lo vemos en las mareas y lo vemos también en algunos ciclos de las personas. Muchos dicen que no nos afecta, yo creo que sí, pero esto se puede llevar a la economía. Literalmente se podría ganar comprando y vendiendo con los ciclos de la luna. Bueno, pues averigüémoslo. Resulta que poniéndome a investigar encontré que en un blog de TradingView había una estrategia de AstroSpark Moonphases y directamente dice que con cada luna nueva y con cada luna llena, por ejemplo aquí está luna nueva, se gana dinero. La estrategia es muy sencilla. En cada luna llena simplemente tienes que vender y en cada luna nueva tienes que comprar. Aunque parezca realmente loco hacer todo esto, según en su página se gana 187% y tiene 15 operaciones abiertas y el porcentaje de rentabilidad es del 73%. ¿Esto será cierto? Bueno, lo bueno de todo esto es que lo dejaré aquí el link de todo el indicador en la descripción. Es que aquí tiene todo el código para que tú lo puedas hacer. Y cuando yo me puse a investigar, pues aquí lo tenemos, ya editado, ya todo bonito. Mira, incluso por ejemplo, luna llena, compra y pum, sale una nueva venta y pum, baja el precio. Es increíble. Claro, en esto en 45 minutos. ¿Por qué lo tiene en 45 minutos? De hecho, aquí, no, lo tiene en 15. Bueno, ahorita lo ponemos en 15. Pero cuando me voy al simulador de estrategias, como aparece en el código, dice que solamente hay 1% de rentabilidad. Bueno, esto parecerá increíble, pero seguramente recordemos el video anterior de cómo configurar un indicador o cómo hacer una estrategia, lo estaré dejando por acá. Tú debes de ir aquí en la parte de el engranaje y debes de poner esto, seguramente aparecerá 1.000.000. Yo le puse $1.000, pero vamos a ponerle $100. Y aquí te pone que está en el tamaño de la orden del 100% del patrimonio. Y que cada vez que tú compras está haciendo un efecto pirámide de 10 veces. O sea, tú no estás comprando 100, estás comprando 100.000. Entonces, vamos a quitarlo y vamos a poner que es 0 el efecto pirámide. ¡Tarán! Ya tenemos una ganancia del 10% y un porcentaje de rentabilidad del 46%. Incluso les puedo decir que yo me puse a modificarlo como para hacerlo más rentable. Por ejemplo, le vamos a quitar 0 la comisión, o sea que no tienes nada de comisión. Y te da el 10.8%. Esto en 45 minutos, en 4 horas estarías en pérdida, literalmente 73 lunas. En 3 horas estarías en pérdida. En 2 horas estarías todavía en pérdida en la luna número 25 y en la número 27 ya empezarías a ganar. Pero si se dan cuenta tiene un beneficio del 50%. Y esto que no estamos apalancados. Claro, por supuesto, si estuviéramos apalancados, lo más que te quitaría directamente sería el 13%. Esto pues como lo tú quieras llevar, si te va a palanca 100x sería 130% de tu capital, pero si no sería realmente algo muy poco, o sea, si tú estás uno a uno como aquí lo marca, pues perderías nada más el 9.38% y si tú ganas, ganarías el 51%. Para mí esto es increíble, la rentabilidad es muy buena y tiene 77 operaciones, o sea, es verídico, es real, se puede ganar. Dependiendo, recordemos también la estrategia en la que bueno, los que nos metamos es conforme vamos a ganar. Por ejemplo, en 15 minutos, obviamente llevas 7 operaciones y vas perdiendo 5, pero vas ganando a pesar de todo el 2%. Si te vas a 30 minutos, vas ganando directamente. Recordemos que el precio también de entrada es muy distinto a los valores de dónde va a aparecer esta luna. ¿Por qué? Porque esta luna puede aparecer en 30 minutos en una barra que puede ser alcista, una barra que puede ser bajista. Y esto, quieras o no, te va a modificar mucho el precio en donde entres y la estrategia. Por lo que yo siempre te aconsejo que estés... Realmente este indicador todavía no lo uses. ¿Por qué? Porque le faltan muchas cosas. Recordemos que la luna tiene varios ciclos e inclusive aquí nos está midiendo. O sea, por ejemplo, aquí lo tienes, que es pues
luna llena, luna nueva, cuarto menguante, cuarto creciente. Y todas estas lunas, aunque no lo creas, ya estaré dejando algún video por acá o un futuro video. Pero todas estas cosas sirven mucho en la agronomía para cuándo sembrar. Por ejemplo, te voy a dar un adelanto que en luna creciente es cuando las plantas crecen más y cuando tú incluso creces más, aunque no lo creas, ya sea de sabiduría o ya sea inteligente o emocionalmente. Entonces, todo esto, que es las fases de la luna, es muy distinto a cómo este indicador funciona, porque solamente tiene las lunas. Aquí también podría tener las lunas de cuarto creciente, cuarto menguante, si está en luna de Tauro, si está en luna de Sagitario. Muchas cosas que hacen que la luna tenga una específica coordenada y una específica energía, que creo, no soy experto en ello, pero sin duda alguna este indicador sí deja dinero y ni es rentable y sin embargo la luna mueve mareas, mueve mercados, mueve personalidades, mueve vida completamente. Y esto sería todo. Espero que te haya gustado. Por favor no olvides de suscribirte, darle un enorme like. Estaré dejando directamente aquí abajo el indicador para que tú puedas verlo, para que tú puedas usarlo. Y hasta luego.